asimétricos, asimétricas, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy estamos otra vez de club de lectura, pero fuera del estudio, como no, porque sabéis que no podemos parar, no podemos estar quietos. Uno dentro y 400 fuera. Así que hoy, como veis, estamos en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, nuestro querido COAM. Vamos a visitar la exposición Construir, Dietmar Feichtinger Architects, con su comisario Gonzalo Basulto, que está aquí detrás sujetando el trípode, y a quien ya mismo le voy a dar paso para que nos guíe y nos lleve por esta fantástica exposición que ya vais a ver, llena de maquetas, llena de proyectos, llena de construcción, que por cierto, claro, se llama Construir, así que ¿nos lo cuentas, Gonzalo, te parece? Vamos allá. Bienvenido, buenos días. Muchas gracias a todos. Gracias a ti, María, por la invitación y al Club de Lectura Asimétricos, del que, como te decía, somos muy fans. Entonces estoy encantadísimo de estar aquí con todos vosotros. Y bienvenidos a esta exposición, que es la primera exposición temporal de la Galería de la Arquitectura. La Galería de Arquitectura recientemente inaugurada, un espacio para disfrutar de la arquitectura de Madrid y para conocer la arquitectura de Madrid, que también han podido crear un pequeño espacio para desarrollar exposiciones complementarias a la arquitectura madrileña. Y en ese sentido, pues nosotros hemos tenido la gran fortuna y el honor de inaugurar esta sala temporal con la exposición Construir de la oficina Dietmar Feichtinger, una oficina que tiene su sede en París y en Viena, pero que desarrolla principalmente su trabajo en París, y que se encarga sobre todo de desarrollar proyectos de infraestructura, proyectos públicos. Prácticamente todos los proyectos vienen fruto de concursos ganados, de muchos concursos perdidos también. Bueno, esa es la historia, ¿no? Lo que viene, lo que va, lo que no. Todo es la vida, la vida es así. Para ganar uno hay que hacer 800.000. Entonces, bueno, pues lo que hemos querido contar en esta exposición, sobre todo, es el proceso de construcción. En Francia, sobre todo, en otros países de la Unión Europea, quizás la figura del arquitecto es un poco más diferente, el perfil técnico a veces no es tan presente, pero dada un poco la formación y el conocimiento de Dietmar, que es un arquitecto que viene de Austria y con una formación un poco germana, alemana, pues su conocimiento técnico, digamos, le ha permitido desarrollar una obra muy basada en proyectos que necesitan de la estructura, de las instalaciones, y por lo tanto integrarse mucho en ese tipo de partes de la obra y que formen parte del espacio construido. Entonces, en ese sentido, la construcción para nosotros es muy importante, el momento de construir es muy importante, y por el hecho de haber estado trabajando en proyectos como pasarelas, puentes, que tienen grandes estructuras, pues a veces se producen momentos mágicos en la obra en los que de repente un camión a las 5 de la mañana trae una viga de 5 o 6 metros con unas dimensiones enormes, y es un poco como una situación de circo que nadie lo ve porque todo el mundo está durmiendo, no está en ese momento, casi a veces ni el arquitecto está en ese momento al pie de obra, y de repente al día siguiente ya está todo colocado y casi el proyecto está terminado. Porque y magia, ¿no? Por arte de magia. Es magia. Entonces, lo que queríamos mostrar en esta exposición era, pues, esos momentos mágicos que a veces el público se pierde, y que consideramos que es una suerte como arquitectos, pues, formar parte de ese momento y disfrutarlo, vivirlo como algo, pues, realmente increíble, ¿no? Qué bien, qué bonito, Gonzalo. Ahora lo vamos a ver, vamos a entrar, pero antes yo creo que hay aquí como una pequeña introducción, ¿no? Sí. Cuéntanos, aquí, ¿qué podemos encontrar en estas tres primeras vitrinas? De la entrada a la exposición tenemos una primera vitrina con los croquis y dibujos un poco de las libretas de trabajo de Dietmar, donde se ve que, pues, además de dibujar mucho y pensar en estructuras, en dimensiones, casi desde el primer momento hay muchas escrituras. Dietmar está escribiendo constantemente, siempre está anotando ideas, conversaciones telefónicas, y todo eso, pues, al final contribuye a crear un imaginario que al final, pues, es un poco la base de alimentación del proyecto. Cuadernos de viaje también, pero sobre todo siempre, como ya decía, como trabajamos siempre con este tipo de proyectos de infraestructura, de pasarelas, de puentes, al final siempre hay como una aproximación muy directa a la estructura,
y además siempre pues muy cercana a la dimensión, al control de la dimensión, de las distancias, de los calibres, de los grosores, ¿no? Para trabajar codo con los ingenieros. Este es el punto de partida en el que ya se ve, digamos, que esa reflexión constructiva ya empieza a aparecer, incluso desde el primer momento, y acompañando a esta primera vitrina de dibujos tenemos otras dos en las que aparece uno de los proyectos, digamos, ahora más importantes en el estudio, que es la ampliación del puente Ana de Bretaña en la ciudad de Nantes, que se ha empezado a construir hace un par de semanas con las primeras cimentaciones, y que consiste en la ampliación de un puente existente, un puente de hormigón que estaba dedicado al tráfico rodado. El concurso que ganamos hace ya unos cuantos años proponía la ampliación de este puente, y nosotros lo que hicimos es rebajar ligeramente los pilares que sostenían el puente original para crear la pendiente, digamos, accesible, que permitía que este puente, que estaba dedicado a tráfico rodado, pues fuese accesible para todo el mundo y se convirtiese, más que en un puente para los vehículos, en un lugar de vida, para una nueva plaza para la ciudad de Nantes. O sea, un nuevo espacio urbano, ¿no? Por así Efectivamente, decirlo. un nuevo espacio flexible en el que aparecen jardines, en el que aparecen gradas para sentarte y disfrutar un poco del río, en el que aparece un gran espacio flexible en la parte, digamos, más dentro del puente existente, para crear mercados, para crear conciertos, o sea, un lugar de vida dentro de la ciudad de Nantes. Entonces, esta maqueta, que es una maqueta además como objeto es bastante bonita, pues la hemos querido traer por ser uno de los proyectos ahora que se está desarrollando y se está empezando a construir. O sea, que tenemos como el pensamiento por ahí inicial, ¿no? Algo ongoing, por así decirlo. Completamente más ongoing no podría ser. O sea, que están ahora tus compis allí, dale que te pego, ¿no? Eso Con es, esto. trabajando en ello. Y luego, bueno, a modo de broma, una maqueta que también nos gusta mucho y que es precisamente uno de los primeros concursos desarrollados en la oficina, con una técnica de construcción de maqueta que ya, si he creído bien entender, ya no existe. A mí me pilla un poco lejos, pero ya no existe, y es en una piscina anclada, digamos, en una ladera, y fue uno de los primeros concursos que, pues eso, desgraciadamente se perdió, pero que marcó un poco el trabajo de la oficina también, en el sentido de que proyectos de uso público, proyectos mixtos, trabajados a partir de concursos en los que la estructura juega un papel fundamental, en los que la relación con el paisaje y con el entorno natural es totalmente importante, y bueno, pues que forma parte un poco del imaginario del estudio, y a la que tenemos mucho cariño por ser uno de los primeros proyectos. O sea, cómo se piensa, lo que se está haciendo y lo que se perdió también, lo que no se ganó, vamos a decirlo. Pero que forma parte, digamos, de ese trabajo de reflexión, que a veces ya sabemos que los arquitectos reciclamos ideas, y de un proyecto se pasa quizás a otro, y pues unas ideas que igual a veces no consiguen ganar un concurso se reutilizan, se modifican y se aplican en otra situación, y resultan interesantes, ¿no? Entonces, bueno... Ya hemos entrado, digamos, a la sala, hemos traspasado la puerta. Voy a enseñaros un tiro así precioso, porque es que el montaje de esta exposición ya lo vimos el otro día en la galería, en la parte, digamos, permanente, pero aquí el montaje expositivo de Ignacio Borrego es fantástico, ¿no? Entonces nos permite estas visiones, ¿no? ¿Verdad, Gonzalo? Como de todo, lo podemos ver todo casi de una pasada, pero luego te invita como a detenerte, ¿verdad? Sí. La verdad es que, o sea, el montaje de Ignacio nos inspiró mucho para desarrollar también nuestro propio montaje. No lo he dicho antes, pero esta exposición es una exposición itinerante. La primera vez, la inauguración, digamos, fue en París, en la Galería de la Arquitectura, en una sala pequeñita que hay en el centro de París. La segunda vez, el año pasado, en 2024, estuvo en la Casa de la Arquitectura, en Matosinhos, en Oporto, donde estuvo una serie de meses. Y la tercera parada ha sido Madrid, el Colegio de Arquitectos de Madrid. Fantástico. Con el montaje de Ignacio, al que pues, le damos las gracias desde aquí por darnos una base tan buena con la que poder trabajar. Y fruto de eso, pues pensando un poco en el estudio, cómo podíamos adaptarnos, porque claro, cada sala de esta exposición itinerante ha sido pues, diferente, con sus características.
pues decidimos cerrar un poco este espacio con 2 telas, colgadas también con los sargentos que simulan un poco el propio montaje de Iñaki y que nos permiten cerrar el espacio pero guardar un poco la transparencia de la que tú hablabas, María. Entonces, pues al final tenemos, como dices, esta sucesión de maquetas que van organizándose en el espacio y alrededor de ellas una serie de imágenes en carrusel que van mostrando imágenes de las obras en construcción, terminadas, en proyecto en fase un poco de desarrollo, y mezclan un poco pues esta locura que es el proceso de construcción en todos sus momentos. Bueno, pero quizá, Gonzalo, lo bonito de esta exposición es que es casi como entrar a vuestro estudio, ¿no? O sea, al estudio, quiero decir, está todo ongoing, está todo ocurriendo a la vez, ¿no? Hay una obra en dirección, hay otra en planeamiento, hay otra en concurso, hay otra, ¿no? Sí. Y yo creo que esto también refleja muy bien, o digamos responde muy bien a ese título que le habéis puesto, construir. Construir. ¿No? Al final es verdad que nos gusta mucho pensar la oficina como un taller en el que, como dices tú, todo está ocurriendo un poco al mismo tiempo. Hay concursos, pero hay obra, las botas, los cascos están por ahí, ¿no? Y luego las propias maquetas, como veremos ahora, pues no tienen una unidad, no hay un arco temporal que las marque ni un tipo de proyecto. Son maquetas que pues han ido desarrollándose, produciéndose en la oficina. Hay maquetas de trabajo, como veréis, hay maquetas de profesional, hay maquetas hechas por nosotros mismos. Entonces, bueno, pues lo que queremos contar un poco es que al final el fin último de todo esto es construir un edificio que sea bueno para la ciudad, para el sitio, para la gente, y todo sirve siempre que esté dedicado a ese fin, ¿no? Qué bueno. Pues vamos, si te parece, vamos a ver un poco estas maquetas maravillosas y nos vas contando, porque tienes también un libro en la mano maravilloso de los proyectos del estudio. Vamos a ir complementando, ¿verdad, Gonzalo? Sí. Lo que vamos a ver en las maquetas, que bueno, ya os hemos dado ahí un adelanto, y también el libro que tiene Gonzalo en las manos para contar un poco los proyectos. Sí. Bueno, pues mira, esta primera maqueta, por ejemplo, es un proyecto de 2 pasarelas en Mantes-la-Jolie, que es una ciudad muy cercana a París, realmente, en el oeste de París, y es un poco un caso parecido al de Nantes que veíamos al principio, en el que hay 2 estructuras existentes, estos 2 puentes que vemos por Span, aquí este blanco y aquel de allá, y lo que se nos pedía era construir un elemento de ampliación que permitiese meter al público, a la gente, a los peatones, para conectar estas 2 zonas, estas 3 zonas realmente que aparecen, 3 zonas paisajísticas entre estos 2 ríos. Entonces, al final, lo que se decide es, utilizando la estructura existente, siempre apoyándonos en lo que existe, construir esta primera pasarela completamente de madera, que tiene, como veis, una línea muy sinuosa, muy sensual, al lado de esta estructura, digamos, más racional y más cuadriculada, sí, ¿no? más rígida, más quizá, rígida, o más estática, vamos a decirlo así, estática. Y que permite un poco seguir el paseo del río. Entonces, en ese sentido, pues, lo que quería mostraros es un poco la imagen del proyecto, en el que, como vemos, esos grandes tensores permiten que esta nueva pasarela se apoye sobre el puente existente. Esto está muy bien porque por el puente existente pasa habitualmente el Tour de Francia. ¡Ay, entonces, qué bueno! Entonces la gente se pone a ver, el público se pone a ver... Es como si fuera un escenario y las butacas, ¿no? La gente se pone en la butaca y ven a pasar a los ciclistas ¡Qué y la bueno! caravana por delante. Y luego la segunda parte del proyecto, que ahora mismo está en desarrollo, en estudios, este primero se construyó, esta segunda está en desarrollo, es uno de los puentes bombardeados de la Segunda Guerra Mundial, que es un lugar bastante simbólico en Francia, y la idea pues es construir una estructura muy ligera que vuelva a permitir el paso por el puente, pero manteniendo, digamos, la visión de ese puente bombardeado y sin, digamos, cambiar un poco la memoria del sitio, que se siga viendo que es un lugar tocado durante la Segunda Guerra Mundial. Desde luego, lo que se ve aquí en la maqueta es fantástico, ¿no? Como esos hilos que van cosiendo de nuevo, ¿no? El vacío, es precioso el concepto. Sí, es una maqueta muy bonita, además es una maqueta bastante sencilla también, como decía antes, o sea, no, tiene 2 cosas, pero que al final responde a una idea y puede contar muy bien una idea de proyecto, que es al final lo que nos interesa.
Fantástico. Pues vamos a ver qué nos espera aquí en esta otra, no sé cómo llamarlo, porque no es una vitrina, es una mesa colgante de operaciones. Nos encontramos con otras 3 maquetas maravillosas, cada una de ellas, la verdad es que no se puede perder detalle. ¿Qué tenemos aquí, Bueno, aquí Gonzalo? tenemos 3 proyectos que en realidad estos 3 sí que se hablan entre sí mismos, entre sí, vamos. Son 3 proyectos de uso mixto y de un gran tamaño, los 3. Este primero que estamos viendo aquí es el centro de multimodal de Lyon-Péage, en la ciudad de Lyon. Es un proyecto que ahora mismo está en fase de desarrollo. Ganamos el concurso en el año 2022 y es el primer centro multimodal de Europa, construido por un discípulo de Le Corbusier que se llama René Gagés en los años 70, y él construye una utopía en el centro de Lyon, que es que con el coche, pues a través de una serie de autopistas llegamos al centro y tenemos encima de esas autopistas todo tipo de transportes, bus, una estación, bueno, 2 estaciones de bus, una estación de metro, una estación de tranvía, un pequeño centro comercial, 4 plantas de parking. O sea, es un edificio muy grande, con muchos metros cuadrados, muchos metros cúbicos de hormigón, en pleno centro de Lyon. Esta utopía, pues digamos que no funciona exactamente como él quería, lo cual él lo cuenta, que es uno de los grandes, o lo contábamos porque ya falleció, es uno de los grandes pesares que tuvo en su vida profesional. Es un arquitecto que está muy unido a los movimientos metabolistas, entonces es un arquitecto que tenía un bagaje intelectual muy interesante. Y a nosotros nos invitan a hacer el concurso hace ya 5 años y bueno, pues durante 2 años de desarrollo lo que nos quería la ciudad de Lyon era proponer qué podíamos hacer aquí. No había un programa, no había digamos unos objetivos claros, simplemente se trataba de revitalizar el sitio y conectarlo otra vez con la ciudad. Entonces nosotros lo que proponemos es la apertura de un gran espacio central que permite la conexión entre las 2 zonas, digamos, que divide el edificio, la revitalización del jardín que existe actualmente pero que nadie utiliza en la cubierta, y la construcción de 2 pabellones de madera que van a introducir pues una serie de actividades dentro del proyecto. La estructura central estuvo diseñada y desarrollada por los ateliers de Jean Prouvé en Francia. Entonces es una parte del edificio muy interesante que, bien si ellos en el concurso no nos pedían conservar, nosotros quisimos conservarla y darle un nuevo uso. Lo que hacemos es pues rehabilitarla y construir una pasarela dentro que permite llegar hasta la cumbre de esta estructura y poder tener una vista de la ciudad de Lyon que es bastante impresionante y que os puedo enseñar también en este proyecto, en este libro, donde se ve exactamente pues esta nueva conexión urbana que creamos en la parte de abajo, todos los nuevos espacios de restauración y de vida que van a volver a animar esta gran estructura. Y aquí estarían como las vistas, ¿no? Me voy a acercar aquí esas vistas maravillosas. Desde las cuales se puede llegar a ver hasta los Alpes. Cuando hay un día muy despejado, podemos llegar a ver hasta las montañas. Entonces, qué bueno. Era importante para la ciudad volver a retomar y a conectar este edificio con el resto. Entonces, es un proyecto grande, muy complejo, pero que está en fase de desarrollo. Fantástico. Al lado tenemos una categoría de proyectos en las que trabajamos mucho en la oficina, que es las estaciones del Gran París. Hace 10 años, más de 10 años, la ciudad de París pensó que había un problema de movilidad muy grave en París, y es que la periferia de la ciudad no estaba conectada entre sí. Para ir de un punto de la periferia a otro había que pasar obligatoriamente por el centro de la ciudad. Entonces desarrollan un plan de urbanismo a escala metropolitana que consiste en conectar los espacios de la periferia entre sí. Se desarrollaron, pues no sé cuántas, no tengo en la cabeza el número de líneas, el número de estaciones es inmenso, y se designan 60 estaciones importantes que se encargan por concurso a un arquitecto importante, porque para la ciudad, la metrópolis de París, lo que no tenía mucho sentido era repetir la misma estación en la periferia, como si fuese una churrera. Entonces lo que querían era que cada barrio tuviese su estación diseñada por un arquitecto, con un concurso que tuviese una cierta entidad, una cierta personalidad. Y en ese sentido, pues esta es la estación de Versalles, muy cerca del Palacio de Versalles, en el que pues se establece una nueva conexión con unos sistemas de transporte que ya existen. Entonces, de nuevo es un proyecto complejo, muy relacionado con la movilidad, con los sistemas de transporte público, incorporando también usos pues bastante
bastante variados. Y el último de todos, que es una maqueta realmente bonita, es, sí, señor. Es el edificio en construcción más grande en el centro de París actualmente. Estamos al lado de la estación de Austerlitz, que es este volumen de aquí. Vemos la línea elevada, la línea 7 del metro de París, que atraviesa, digamos, nuestra parcela y que entra directamente en la estación de Austerlitz. Entonces, en esta pieza de aquí, que nosotros estamos viendo, se decide construir un gran edificio con un montón de usos, desde oficinas, hoteles, residencias de estudiantes, zonas de comercio, zonas de exposiciones, bueno, en fin, un gran centro de actividad en el centro de París. Entonces, actualmente es el edificio más grande en construcción. Nosotros estamos trabajando en este proyecto con otras 5 oficinas de arquitectura, de las cuales llevamos un poco pues el trabajo de coordinación, y os voy a enseñar también en el libro un poco, pues esta sería un poco la imagen del proyecto, en el que vemos que hay un tratamiento, a pesar de que se intervienen 5 arquitectos diferentes, hay un intento por crear una cierta unidad, y la parte de abajo, en la fotografía de abajo, vemos la conexión con la estación de París Austerlitz, que es un gran hipercentro dentro de la ciudad de París, con una gran densidad, pero que también tiene espacios patrimoniales muy interesantes, como es uno de los antiguos hospitales al lado, con sus jardines. Entonces, bueno, como decía, estos 3 proyectos responden a una categoría que son proyectos complejos proyectos de una cierta entidad, que relacionan transporte público, sistemas de movilidad, usos mixtos, grandes estructuras existentes también. Oye, Gonzalo, voy a aprovechar. ¿Cómo se trabaja con otros 5, ¿no? o entre tantas oficinas de arquitectura? Porque no debe ser sencillo, ni la gestión, ni las decisiones, ni ¿cómo lo planteáis? ¿O cómo se plantea esto? Hay que establecer muy bien los límites de intervención de cada estudio. En este caso, nosotros, la parcela se dividió en varias partes, entonces digamos que hay una serie de consignas que todos los estudios han de seguir, puntos en común que se establecen. Cada uno desarrolla, digamos, su proyecto, pero efectivamente hay una labor de coordinación muy compleja, para lo cual pues, necesitamos especialistas en coordinación y oficinas de ingeniería que, digamos, que se encargan de llevar todo lo que es planning, todo lo que es organización interna, que es bastante complicado. Qué bueno, pero también qué interesante. Y un proyecto que lleva muchos años también, o sea, claro, eso ¿cuánto la tiempo? Dilatación, claro, pues, ¿para cuánto tiempo creo está que previsto? Ahora mismo llevamos 9 años y se ha empezado a construir el año pasado. Madre. Entonces, son proyectos, es digamos, la contrapartida de todo esto, de no hacer una reforma de una casa, es que al final son proyectos muy largos que, digamos, ejercitan fuertemente tu paciencia. Y la asertividad y la... Bueno, totalmente, sí, pues sí. qué bien, ¿no? Porque también tener la oportunidad de poder ver esos procesos, aunque sean largos, pero al final también te da mucha perspectiva sobre las cosas. Totalmente. Bueno, ¿qué tenemos en esta nueva mesa? Bueno, en esta nueva mesa tenemos sobre todo proyectos no construidos, pero que, como decía antes, han marcado momentos importantes dentro del estudio, y hay una mezcla pues de... Un poco podemos ver una radiografía de lo que puede ser, digamos, un año dentro de la oficina. En esta primera parte tenemos 3 torres que se han proyectado en el estudio, ninguna de ellas construidas, 2 de ellas en Viena y una en el distrito financiero de París, en la Défense. Pero bueno, nos interesaba contar un poco que, a pesar de que son 3 programas prácticamente idénticos, torres de oficinas, con una parte baja con usos públicos, las formas de tratar cada torre han sido completamente diferentes. Siempre hay un intento porque la fachada sea un elemento importante, evidentemente, también la volumetría y la relación que esa volumetría establece con los edificios que existen alrededor de un espacio financiero, ¿no? De un lugar en el que ya hay torres, en el que al final una nueva torre más tiene que volver a sacar pecho y decir aquí estoy yo y tener una cierta entidad, ¿no? Entonces es un programa complejo que hasta ahora pues se nos ha resistido un poco, pero bueno, que nos ha alimentado también de mucha experiencia al estudio. Aquí también se ve muy bien, Gonzalo, ¿no? Los 3 caracteres tan distintos de estas 3 maquetas, ¿no? O sea, sí, que son muy diferentes. ¿Verdad? Claro,
claro, es que no tienen nada que ver la una con la otra y es muy bonito verlas juntas porque funcionan como, no sé, una tríada de propuestas que igual hablan de lo mismo pero son muy distintas entre sí, ¿verdad? Sí, la verdad es que las tres son, cada una a su manera, son singulares y efectivamente eso también se traduce en la materialidad de la propia maqueta, ¿no? Luego, pues siempre hay proyectos de pasarelas. Una cosa que no he dicho al principio es que la oficina tiene dos proyectos que fueron muy importantes. Uno es la pasarela Simone de Beauvoir en París, que conecta la Biblioteca Nacional de Francia de Dominique Perrault con el barrio de Bercy, que fue un proyecto, uno de los primeros proyectos, digamos, que gana el estudio, que se tarda mucho en construir, pero que al final supone un gran momento para la oficina de reconocimiento, también de reto de poder construir un proyecto tan complejo. Y el segundo fue la pasarela del acceso al Mont Saint-Michel, que también fue un proyecto muy complejo desde el punto de vista de trabajar en un lugar patrimonio de la UNESCO, en Francia, que tenía muchos condicionantes, en un lugar natural muy complejo, porque las marismas de la zona del Mont Saint-Michel son muy complicadas. Entonces, bueno, fueron dos proyectos muy importantes que, digamos, han marcado el trabajo de pasarelas y de puentes que luego se han desarrollado. Las dos maquetas son muy grandes, no las hemos podido traer, desgraciadamente. Qué pena. Pero habrá que venir a París a verlas. Entonces, hombre, claro que sí. Cuando vengáis, pues os las enseñaremos. Genial. Y entonces, bueno, pues siempre hay algún proyecto. Este es un concurso para una maqueta, para un proyecto de pasarela en el año 96 en Austria. Y bueno, pues siempre lo hemos querido traer también, pues porque Dietmar y Bárbara tienen un cariño especial a este proyecto y siempre pues nos ayuda a recordarnos que hay proyectos de pasarelas por ahí. Y luego tenemos dos proyectos de piscinas. Este es una piscina en Caen, en Francia, un concurso también tan bueno, que tampoco se ganó, pero que nos abrió un poco la puerta al trabajo en centros acuáticos, en piscinas, en los cuales, de nuevo, como las dimensiones del espacio generalmente son muy grandes, digamos, la reflexión estructural siempre aparece desde el principio y necesitamos trabajar con estructuras de gran luz, y pues nos permitió un poco empezar a trabajar con esta idea de piscinas exteriores, piscinas interiores, grandes ales de espacio, grandes volúmenes, sí. Y al lado esta maqueta tan discreta y humilde que tenemos aquí de trabajo, porque es una maqueta de trabajo del concurso, es un proyecto que se está ahora mismo construyendo en el sur de París, las piscinas para Antony, que es un centro acuático que tiene 7 piscinas, y que aquí vemos en la imagen del libro, pues que también representan un gran espacio con una cierta calidad estructural, porque bueno, pues necesitamos cubrir esa gran luz. Y luego, además, en este caso la característica es que hay un gran trabajo exterior, en paisaje exterior, porque está situada al lado del Parc des Sceaux, que es uno de los parques, digamos, más importantes del París metropolitano, casi un poco a la imagen de Versalles, con su castillo, su palacio en el centro, su gran estanque en forma de cruz, y es un lugar pues protegido, y pues el trabajo del concurso también fue cómo un equipamiento deportivo podía incluirse dentro de este espacio natural. Qué trabajo más bonito, también el paisajístico, ¿verdad? O sea, el tratar o construir a través del paisaje, no solo de la estructura y del programa, sino del paisaje. Sí, totalmente. Seguimos quizás un poco en la misma tónica, ya temas que han salido antes. En este caso, por ejemplo, volvemos a ver cómo saco esta maqueta, que es enorme. A ver cómo la saco. Hacer el recorrido. Sí, además, por aquí, ¿verdad? Además, es una maqueta que representa, bueno, que es la estación de tren, otra estación del Gran París. Es un tren elevado. Y nosotros, en este caso, el proyecto son 5 kilómetros de viaducto y la estación de tren. Entonces, al final, ¿qué pasa con la estación? Pues que se convierte en una extensión del mismo sistema que va desarrollando el resto del viaducto. Entonces, el viaducto es una bandeja de hormigón que lleva los raíles y va cubierta con una estructura de acero galvanizado, recubierta de un material plástico que permite pasar la luz y que permite pues ventilar también y bueno, hacer un espacio de tren pues bastante agradable, ¿no? Un espacio de conexión bastante agradable. Y al final la estación, en ese sentido, en vez de crear un volumen nuevo, exento, digamos que pensamos que la idea era que la estación pues se amplía un poco la estructura del viaducto y sigue con la misma lógica
del viaducto. Este proyecto se está también ahora mismo construyendo y bueno, pues ya han llegado los primeros elementos y es verdad que en este caso lo que decía al principio es bastante impresionante cómo de repente pues llega un trozo de estos que tiene igual 20 metros con la grúa, lo ponen ahí y ya ahí queda, ¿no? Entonces viene hecho desde fábrica y el día que llega pues claro, es bastante impresionante. Además tienes los coches pasando al lado porque claro, o sea, sigue en funcionamiento, claro. Sigue en funcionamiento, la estación está cerca del aeropuerto, entonces hay un gran tráfico y cuando pasas con el coche pues ves ahí el trozo de viaducto volando y es bastante impresionante. Qué bueno. Pero, o sea, hay una característica, ¿no? Desde que hemos empezado a hablar, esta cuestión de la infraestructura gigante, ¿no? O sea, digamos a una escala muy, muy grande, ¿no? Sí. ¿Cómo son estos momentos de decir, bueno, pues es que la luz tiene que ser, no sé, de tantos metros, ¿no? O sea, porque claro, tomar este tipo también de decisiones es muy impresionante. Sí, al final, o sea, nosotros lo que hacemos mucho hincapié es que el arquitecto tiene que participar de ese tipo de proyectos. Sobre todo en Francia ocurre mucho que el ingeniero tiene una presencia muy importante y en nuestros proyectos, los que hacemos nosotros, evidentemente la tiene, pero creemos, vamos, totalmente que el arquitecto tiene que formar parte de esos espacios porque al final una infraestructura no deja de ser un espacio que la gente va a utilizar, una estación de tren, una estación de autobuses, una pasarela, un puente. Entonces, a pesar de que el componente estructural es muy importante, al final el trabajo de cálculo lo realiza el ingeniero y es él el que nos dice, pues esto tiene que medir tanto, tiene que ser así, creemos que el arquitecto tiene un papel fundamental y la sociedad, no queremos que la sociedad nos eche un poco de ese tipo de proyectos simplemente por la envergadura o por el carácter técnico que tiene. Entonces, digamos que nuestra labor un poco es hacer ver también que cuando el arquitecto participa de sus proyectos, estos adquieren una calidad y una sensibilidad y un diálogo con lo que existe y una, digamos eso, una calidad espacial que igual de otra forma pues sería más difícil de encontrar. Sí, también un poco un entendimiento del espacio casi urbano, público, como tú decías, de otra manera si es... Totalmente. Y luego además, pues en nuestro caso apoyándonos mucho en oficinas de colaboración, en especialistas. Al final, un proyecto, yo creo que de una reforma de una vivienda y una estación de tren tiene muchos puntos en común porque consiste en diseñar, consiste en utilizar una serie de condicionantes y hacer un proyecto de arquitectura con ello. Y la escala es casi circunstancial en ese sentido. O sea, al final es un elemento más de trabajo que se refleja en los tiempos alargados, 8 años de desarrollo, en los interlocutores en torno a la mesa, en las voces que hay que escuchar o con las que hay que trabajar, pero al final digamos que nuestras herramientas de diseño siempre son las mismas, siempre es pues, tener en cuenta la estructura, tener en cuenta el servicio que das a la ciudad o a la sociedad, leer el paisaje, leer el entorno urbano y en ese sentido, bueno, pues eso, la escala es un poco como una anécdota y al final cuando trabajas en proyectos de estándar regional, pues ya pues, lo importante realmente es que tengas en cuenta que hay un proceso igual más largo de reducción de escala hasta bajar al detalle mínimo, pero en el que nosotros ponemos también mucho hincapié porque, como decía antes, la exposición se llama Construir porque nos gusta mucho estar muy presentes en obra y controlar que todo se diseñe y se ejecute como se ha diseñado y controlar un poco hasta el detalle al que nos dejan llegar. Fantástico. Bueno, y este proyecto tan impresionante que tengo aquí ahora mismo, vamos, el de allí detrás también, pero esta pasarela... Este es un concurso también, otro concurso no ganado, que bueno, se proyectó para Inglaterra en el año 2015, si no recuerdo mal, y que bueno, pues era bastante impresionante porque está en un sitio patrimonial, hay un castillo en esta parte de la ladera y realmente lo que nosotros hicimos fue invertir un poco la lógica del puente colgante, entonces en vez de, digamos, los tensores estar funcionando a tracción, funciona a compresión y se convierten casi en pilares muy finos que permiten que el tablero casi prácticamente flote en este gran acantilado que esta maqueta tan bonita pues sabe contar también. Desde luego. Como veis, bueno, pues hay muchas maquetas que son concursos no ganados porque cuando los concursos se ganan, la maqueta se la queda el cliente. Entonces al final, las maquetas que premiamos las quedamos nosotros. Se queda en el proyecto y la maqueta. ¡Jo, qué suerte! ¡Jo, qué suerte! Sí. Entonces, al final nosotros pues queremos traer esto porque es parte también de ese proceso de reflexión.
Y bueno, pues le acompaña esta maqueta un proyecto para la ampliación de la Universidad de Linz, en Austria, en el que pues simplemente hay 3 volúmenes que flotan sobre un jardín, y ahí entra bien trabajo bastante interesante de topografía, porque todo, digamos, la base es un parking, pero es un parking un poco atípico porque hay una serie de grandes patios, de grandes jardines que meten la luz a este parking en una especie de semisótano, para hacer un poco también que el parking no sea un espacio como de residual, sino que sea un espacio de vida, ¿no? Que forme parte también, ¿no? Sí. Oye, Gonzalo, y hemos pasado por aquí, por otra mesa vitrina, que la hemos dejado un poquito atrás, pero ¿qué nos está contando toda esta vitrina? Al final la exposición finalmente se acompaña con una serie de libros, de catálogos, que sí que incluyen dibujos, plantas, alzados, secciones, y que bueno, pues cuentan una serie de proyectos, muchos de otros proyectos que no aparecen en la exposición, pero que permiten ver un poco el trabajo técnico desarrollado por la oficina, y que pues incluyen fotografías, pero también planos y otra serie de documentación gráfica que a veces es muy importante para comprender los proyectos. Desarrollamos también muchos trabajos de colegios. En Francia, además, el colegio o el liceo es una institución en sí misma, o sea, es algo importante. La educación en Francia tiene un peso muy importante dentro del gobierno, y entonces, en ese sentido, desarrollar proyectos de colegios, de educación, los que tienen que ver con la educación, es bastante interesante porque permite de alguna forma participar de la construcción de un país de manera muy activa, ¿no? Entonces, bueno, pues hay muchos proyectos en el sentido que hemos tenido la suerte de desarrollar. Algunas universidades, esta es la Universidad en Provenza, que veremos al final de esta, sí que hay una maqueta, un proyecto del año 2012, y bueno, pues al final, como ya decía, un poco una mezcla de proyectos de pasarelas, de infraestructuras, de usos mixtos, dibujos técnicos, detalles, un poco de todo. Este, por ejemplo, es el proyecto de la pasarela Simone de Beauvoir, que decía antes que había marcado un poco una gran parte del trabajo de la oficina, donde vemos que ya había un interés por la estructura bastante importante, y bueno, pues que establece y sentó un poco las bases de lo que luego sería el trabajo desarrollado posteriormente. Aquí vemos, por ejemplo, una parte de la estructura llegando en barco, al lado de la Torre Eiffel y de la Estatua de la Libertad de París, que bueno, pues son parte de esos momentos, como decía, que da pena perderlos, que quedan grabados, que quedan fotografiados, y que la exposición pues quiere compartir. Fantástico. Vamos ahora con casi la penúltima mesa. Sí, la penúltima mesa, que también son dos. Bueno, esta maqueta es enorme, a ver cómo lo hago, pero cuéntanos, ¿qué es este proyecto tan maravilloso? Es el primer proyecto que desarrollamos en la ciudad de Lyon. Es una pasarela que une dos zonas del Ródano. En la margen izquierda hay un gran desarrollo urbanístico hecho por Renzo Piano, y en la parte, digamos, la margen derecha está el centro histórico de la ciudad de Lyon. Entonces había un problema de pendiente en la ribera del río, como suele ocurrir muchas veces. Entonces el proyecto lo que hace es conectar dos puntos de 4 formas diferentes, de manera que hay un primer nivel en la parte superior que une, digamos, la parte alta del talud de la ribera, y luego en la parte baja hay una serie de escalones muy dulces que conectan, digamos, la parte más bajo, el camino más bajo que circula al lado del río. Esto lo que permite al proyecto es crear un espacio muy interesante en la confluencia de estos 4 caminos, que es una pequeña plaza con bancos, que lo que hace pues es crear un lugar dentro del puente. Al final, un poco lo que ocurrió también en la pasarela Simone de Beauvoir es que en vez de hacer un puente que sea una conexión entre dos puntos, es más interesante crear un sitio en sí mismo, o sea, crear un lugar. Entonces, estos proyectos representan un poco esa voluntad de que la infraestructura no sea solamente infraestructura, pero que tenga una serie de condicionantes y que aporte algo más a la ciudad que simplemente la mera función de conectar, ir del ¿no? punto A al punto B, ¿no? Sí,
eso es. Y este pequeño proyecto también es una especie de invernadero para rododendros, otro concurso que también no fue ganado, y que, bueno, pues que se trató también como un proyecto de estructura en el que al final hay un espacio a cubrir y hay una repetición de módulos que se va sucediendo y que va pues creando un hábitat propio para el crecimiento de estas especies. Qué bonito, también el jardín interior, ¿no? El invernadero como concepto. Bueno, y en esta última mesa que nos encontramos... Bueno, en esta última mesa está uno de los últimos proyectos terminados en el estudio, que es el paseo marítimo Aldilonda en Bastia, en Córcega, o sea, Francia, en la isla de Córcega, que también habla un poco de la creación de un nuevo lugar. Lo que vemos aquí en la parte superior es el centro histórico de Córcega, y lo que ellos proponían simplemente era una pequeña conexión para asomarse a esta punta fortificada que o sea, que existía, pero que tiene una gran vista un poco del horizonte. Entonces nosotros en el concurso de decir, bueno, en vez de crear solamente un pequeño punto de vista, lo que vamos a hacer es un paseo que va a conectar realmente todo lo que es el dique con el faro al final, y que va a crear un lugar de paseo al lado del acantilado. Entonces al final un sitio que no existía de repente se convierte en un lugar público en el que la gente va los fines de semana a pasear, a correr, a hacer deporte, y que supone un plus para la ciudad que antes no... Esto que nos pasa a los arquitectos, nos dicen, ¿por qué no hacéis esto? Y de repente ¡hala! A proponer. La característica interesante de este proyecto es que la pasarela está anclada directamente a la roca, pero está separada mínimamente, de manera que cuando el mar bate en la roca, al final el agua salta, ¿no?, por detrás, y se convierte en un espectáculo bastante interesante. Voy a enseñar un par de imágenes del proyecto. En el que vemos cómo al final pues esa pasarela se separa lo justo para anclarse, pero también para permitir insuflar aire y agua al mar. Este fue un proceso realmente complicado, como os podréis imaginar, de construcción, y bueno, en este caso las fotos de obra no sé si las tendremos por alguno de los proyectores, pero son bastante impresionantes porque ves a los obreros colgados con arneses, con el mar batiendo debajo, metiendo la armadura, y o sea, madre mía, gente de otro mundo, porque madre mía, para poder construir todo. Bueno, esto. pero qué maravilla, ¿no? Si después el resultado ha sido ese cariño, ¿no?, por esa zona y que la gente lo use. Exacto, que la gente lo utilice. Bueno, ¿y este proyecto que tenemos aquí? Y finalmente, bueno, esta es la última maqueta que tenemos, es la Universidad de Aix-en-Provence, en el sur de Francia, que partía de un edificio existente, y lo que hace es, a través de la fractura de 3 volúmenes, bueno, pues hacer una ampliación. El concurso proponía una ampliación muy masiva, y nosotros lo que hacemos es fraccionarlo para crear espacios de conexión, de vida, un poco en torno al edificio existente. En este caso el trabajo de la fachada fue muy interesante porque es una fachada de vidrio, con brisolets de vidrio, y al final lo que esto creó fue una gran uniformidad en todo el volumen, que le dio un carácter bastante especial al sitio, y que habla un poco también de ese color azulado de la Provenza, de la luz, del calor, entonces bueno, pues está muy conectado con el sitio. Y qué maravilla, qué maravilla. Pues a ver, nos hemos saltado un poquito los vídeos, ¿no? Pero bueno, les vamos a dejar así como un momentito para que vayan viendo cómo se suceden las imágenes. Porque las hay de todo tipo, ¿verdad, Gonzalo? Está en la construcción, está casi el proyecto acabado también, sí, ¿no? Mira qué impresionante allí vemos, está por también. ejemplo, alguna de los vídeos de pasajes. Al final son carruseles en los que se van sucediendo los diferentes proyectos, y lo que tenemos, bueno, pues son simplemente sucesiones de imágenes, como decía, tanto del proceso de obra, de esos momentos tan impresionantes, como de el proyecto construido. Aquí, por ejemplo, vemos la llegada de esas estructuras que son casi edificios en sí mismos, movidos por barco o por grúa, y que al final, pues una vez que ya están colocados, parece como que siempre han estado ahí, pero todas estas estructuras fabricadas en las fábricas pues tienen que moverse, tienen que llegar, porque muchas veces
sobre todo trabajando en este tipo de obras, la fabricación se hace en otros países, en Italia, en otros lugares, y la forma más fácil es hacerlo a través de hacerlos llegar a través de barco. Y bueno, pues es de nuevo un poco el mismo mensaje, ese momento tan impresionante. Aquí, por ejemplo, vemos la misma pasarela llena de gente, que es un poco la imagen de la satisfacción. Al final todo el trabajo realizado es para que al final esta obra esté llena de gente, ¿no? Utilizada y disfrutada por tanta gente. Qué bueno, qué bueno. Gonzalo, qué pasada de exposición, qué bonito el trabajo de este estudio y qué bien haberlo podido compartir en el club. No sé si se nos olvida algo, si nos hemos dejado algo, yo creo que está... Nada más, bueno, hoy es el último día, entonces desgraciadamente la gente que no haya podido verla tiene hoy para disfrutarla. Bueno, y queda este registro que como lo vamos a dejar subido, pues por lo menos podrán disfrutar de esta visita online, ¿no? Contigo. Y sobre todo, pues eso, un poco transmitir el mensaje que queríamos desde el principio, es decir que pues el proceso de construcción es importante, el proceso de construcción es un momento en el que se toman muchas decisiones definitivas para la obra y al final, pues con todas estas maquetas, con todas estas imágenes y todos estos vídeos, al final lo que tratamos de decir es que en una variedad tan grande de tipologías que ha desarrollado Dietmar a lo largo de toda su carrera, siempre hay un mismo mensaje, siempre hay una misma voluntad por hacer que la estructura y todos los temas técnicos formen parte desde el principio del proyecto y que todo eso sirva efectivamente a crear un lugar para la ciudad bonito, interesante, funcional y útil. Pues Gonzalo, ha sido un placer ver esta exposición. Hoy es el último día, como ya os estaba contando Gonzalo, pero como esto lo vamos a dejar subido en el canal, la podéis disfrutar cuando queráis. Muchísimas gracias a ti, a todo el equipo de Dietmar Feichtinger Architects y, por supuesto, al Colegio de Arquitectos de Madrid por haber acogido esta exposición fantástica y que como cada vez tenemos aquí más actividad y más cosas, pues estoy aquí cada 2x3, así que... Creo que vas a estar más a partir sí, de me parece que sí, no sé por qué tengo la sospecha, yo también. Gonzalo, muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte. Chao, chao, chao.